Los ácidos. Un ácido, del latín acidus, que significa agrio, es considerado tradicionalmente como cualquier compuesto químico que cuando se disuelve en agua produce una solución con una actividad de catión hidróneo mayor que el agua pura, esto es un pH menor que 7.1, y se aproxima a la definición moderna de Johannes Nikolaus Bronsted y Thomas Martin Lowry, quienes definieron independientemente un ácido como un compuesto que dona un catión hidrógeno que es igual a H positivo a otro compuesto denominado base. Algunos ejemplos comunes son el ácido acético en el vinagre, el ácido clorhídrico en el salfumán y jugos gástricos y el ácido acetilsalicílico en la aspirina o el ácido sulfúrico utilizado en las baterías de automóvil. Los sistemas ácido-base se diferencian de las reacciones redox en que estas últimas hay un cambio en el estado de oxidación. Los ácidos pueden existir en forma de sólidos, líquidos o gases, dependiendo de la temperatura, y también pueden existir como sustancias puras o en solución. Redox se denomina a la reacción de reducción-oxidación de óxidos-reducción, cambio en sus estados de oxidación. Para que exista una reacción de reducción-oxidación, en el sistema debe haber un elemento que cede electrones y otro que los acepte. El agente oxidante es aquel elemento químico que tiende a captar esos electrones, quedando con un estado de oxidación inferior al que tenía, es decir, siendo reducido. El agente reductor es aquel elemento químico que suministra electrones de su estructura química al medio, aumentando su estado de oxidación, es decir, siendo oxidado. Cuando un elemento químico reductor cede electrones al medio, se convierte en un elemento oxidado, y la relación que guarda con su precursor queda establecida mediante lo que se llama un par redox. Análogamente, se dice que cuando un elemento químico capta electrones del medio, este se convierte en un elemento reducido e igualmente forma un par redox con su precursor oxidado. Cuando una especie puede oxidarse y a la vez reducirse, se le denomina anfolito, y al proceso de oxidación-reducción de esta especie se le llama anfolización. Propiedades. De los ácidos encontramos las siguientes propiedades. Tienen sabor agrio, como el caso del ácido cítrico en la naranja y el limón. Cambian el color del papel tornasol azul o rosa, el anaranjado de metilo a rojo, y deja incolora la fenolftaleína. Son corrosivos, producen quemaduras en la piel, son buenos conductores de electricidad en disoluciones acuosas, reaccionan con metales activos formando sal e hidrógeno, reaccionan con bases para formar sal más agua y reaccionan con óxidos metálicos para formar sal más agua. Nomenclatura. En el sistema de nomenclatura clásico, los ácidos son nombrados de acuerdo a sus aniones. El sufijo iónico es eliminado y reemplazado con un nuevo sufijo y a veces con prefijo. Por ejemplo, HCl tiene un cloruro como su anión, por el que el sufijo uro hace que tome la forma de ácido clorhídrico. En las recomendaciones de nomenclatura IUPAC simplemente se agrega acuoso al nombre del compuesto iónico. En consecuencia, para el cloruro de hidrógeno, el nombre IUPAC sería cloruro de hidrógeno acuoso. El sufijo hídrico es agregado solo si el ácido está compuesto solamente de hidrógeno y un otro elemento. En el caso particular de los oxácidos, es importante tener en cuenta variedades alotrópicas. La nomenclatura sistemática se indica mediante un prefijo mono, di, tri, tetra, el número de oxígenos determinado en oxo, seguido del nombre del elemento central en ato, indicando entre paréntesis el número de oxidación de este y finalmente diciendo de hidrógeno. Por ejemplo, el ácido sulfúrico es el tetraoxosulfato 6 de hidrógeno. Fórmula nomenclatura sistemática funcional. Por ejemplo, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 2 sería nioxonitrato 3 en números romanos,
de hidrógeno ácido dioxonítrico 3. En hidrógeno 2, azufre, oxígeno 3, trioxosulfato 4, de hidrógeno ácido trioxosulfírico 4. Y empieza en la nomenclatura simplificada empieza el nombre del compuesto por la palabra ácido seguido del número de oxígenos terminando en oxo y finalmente con el nombre del elemento central terminado en ico, indicado el número de oxidación entre paréntesis en números romanos. La fórmula de nomenclatura sistemática funcional tradicional, un ejemplo de esto sería hidrógeno 2 cromo 2, oxígeno 7, entonces queda heptaoxodicromato, 6 de hidrógeno ácido heptaoxodicrómico 6. Otro ejemplo de esto sería hidrógeno 3 de fósforo y oxígeno 4. Quedaría tetraoxofosfato, 5 de hidrógeno ácido tetraoxofosfórico 5, ácido ortofosfórico. En cuanto al grupo funcional, el grupo funcional primero que todo es un átomo o conjunto de átomos unidos a una cadena carbonada, representada en la fórmula general por R. Para los compuestos alifáticos y como AR, que sería radicales alifáticos para los compuestos aromáticos. Los grupos funcionales son responsables de la reactividad y propiedades químicas de los compuestos orgánicos. La combinación de los nombres de los grupos funcionales con los nombres de los alcanos de los que derivan brinda una nomenclatura sistemática poderosa para denominar a los compuestos orgánicos. Los grupos funcionales se asocian siempre con enlaces covalentes al resto de la molécula. Cuando el conjunto de átomos se asocia con el resto de la molécula, primero mediante fuerzas iónicas, se denomina como grupo en un conjunto de ion poliatómico o ion complejo. Y en cuanto al grupo funcional de los ácidos, hace parte de ácido carboxílico. La estructura de un ácido carboxílico, donde R es un hidrógeno o una cadena carbonada. Los ácidos carboxílicos constituyen un grupo de compuestos caracterizados porque poseen un grupo funcional llamado grupo carboxilo o grupo carboxi. En el grupo funcional carboxilo coinciden sobre el mismo carbono un grupo hidroxilo y carbonilo. Entonces se puede representar como menos carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno o menos carbono, oxígeno, 2, hidrógeno.